Muy buenos días a todos mis amados hermanos, les doy la bienvenida, un domingo precioso, una mañana hermosa con un sol radiante y estamos muy contentos de poder tener este tiempo con nuestro Dios. Este es el día que el Señor creó y yo quisiera pedirles a los que están aquí y a nuestros hermanos que están en casa, dígale a la persona que tiene al lado, este es el día que el Señor creó para que lo adoremos. Este es el día que Dios creó para que lo adoremos. Este día es del Señor. Este tiempo espero que sea de mucha bendición para usted, mi amado hermano. Así es que prepare por favor su Biblia, prepare por favor su libreta de apuntes y vamos a comenzar entonces este mensaje. Hacemos una corta oración y comenzamos. Poderoso Dios, en el nombre de Jesús bendecimos cada persona que se ha conectado, Señor, los que se van a conectar y aquellos que verán el video. Y te pedimos que tu Espíritu Santo fluya con poder y que, Señor Dios mío, esta palabra poderosa rompa velos, ataduras, Señor, y que liberte hoy a tu pueblo. Lo pedimos para tu gloria. Espíritu Santo, revela a Cristo a los corazones. Trae tu reino y trae poder y avivamiento en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muy bien. Vamos entonces a comenzar, mis amados hermanos. No puedo ver quiénes están conectados, pero les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. El día viernes estuve compartiendo un estudio bíblico. El mensaje se tituló Yo voy a obedecer a Dios y aprendíamos acerca de lo que era un ejemplo de una persona que no hacía parte del pueblo de Dios, pero como Dios tuvo misericordia y le llamó, y este hombre, a pesar de que no era perfecto y de que había muchos obstáculos, decidió rendirse a él. En el día de hoy voy a utilizar el mismo texto bíblico para predicar con lo que pudiera ser la segunda parte de ese mensaje. Entonces, el estudio bíblico del viernes, el mensaje del viernes lo llamamos Yo voy a obedecer a Dios, pero hoy quisiera enseñarles, y el título que le podemos colocar es Cómo quitarnos las vestiduras de religiosidad. Cómo quitarnos las vestiduras de religiosidad. Vamos a ir, por favor, a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Allí estaré haciendo simplemente lo que es la instrucción del apóstol Pablo a la iglesia en cuanto a estar nosotros realmente dispuestos a la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Romanos capítulo 13, en el versículo 14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vuelvo y leo, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hoy estaremos nosotros examinando lo que es la religiosidad, el grave peligro de la religiosidad, el grave peligro de creer que somos algo que verdaderamente no somos y cómo nosotros despojarnos de esos vestidos horribles delante de Dios y cómo poder vestirnos de Jesucristo. Es la idea de este mensaje. Ahora, sé que el título es un poco fuerte, cómo quitarnos los vestidos de la religiosidad, pero yo quisiera decirle algo, esto es algo que Dios ha trabajado en mí mismo. A lo largo de todos estos años, Dios ha ido enseñándome a dejar la religión y a tener una relación con Él verdadera, sólida, basada en frutos, basada en una obediencia, en una vida de compromiso con Él, con mi Señor. Por eso en este mensaje no pretendo atacar ni juzgar a nadie. Todo lo contrario, el propósito de esta palabra que Dios me dio, porque no es una palabra mía, Dios me la dio. El propósito de esta palabra es enseñar. Que usted pueda identificar si hay áreas en su vida de religiosidad, el peligro de eso y cómo deshacerse de eso y vestirse verdaderamente de Jesús. Ese es el propósito de este mensaje, así es que bueno, yo siento la presencia de Dios sobre mí en esta predicación y sé que el Señor hoy se va a mover con mucho amor y con mucha dulzura. Para eso ha venido el Espíritu Santo en esta mañana, así es que puede decirle al Señor, bienvenido Espíritu Santo, y darle un fuerte aplauso al Señor. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, te damos gloria Señor. Y siento un quebrantamiento en mi corazón, es la presencia del Espíritu Santo, bien linda que fluye. Vamos entonces al texto que estuvimos estudiando el viernes y lo vamos a leer completo
para complementar realmente lo que necesitamos hoy. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 5, mis hermanos. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Y vamos entonces allí a leer la historia de un hombre llamado Naamán, que se acercó verdaderamente a Dios. Y bueno, vamos a repetir algunos puntos que hablamos el viernes y vamos a complementar con el mensaje que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Segundo de Reyes, capítulo 5, vamos a leer a partir del versículo 1. Cuando usted esté allí puede escribir amén. Si alguno de los hermanos que nos está viendo, tal vez si está por ahí mi hermana María Fernanda y nos quiere ayudar con los textos, ella siempre es muy eficiente en todo lo que hace. Segundo de Reyes, capítulo 5, a partir del versículo 1. Vamos a leer toda la historia. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Diga conmigo: sabrá que hay profeta en Israel. Sabrá que hay profeta en Israel. Versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios. Y saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Diga conmigo: se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió. Diga conmigo: él entonces descendió. Y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que hay Dios en toda la tierra, amén, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará
holocausto ni ofrecerás sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, perdone en esto Jehová a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien. Mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Amén. Muy bien. El día viernes enseñaba acerca de la bendición de Dios y la maldición de Dios, y lo leí en Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20. Si usted está allí en casa puede buscar este texto, Deuteronomio 30, 19 y 20. Y dice básicamente así el texto, he aquí yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues tú. Nosotros escogemos realmente qué es lo que queremos para esta vida y para la vida eterna. Dios no puede escoger por nosotros. Dios ha presentado todo un plan de salvación, pero es Dios quien ha puesto las reglas. Y nosotros, si queremos llegar a ese lugar donde Dios mora, donde no hay lágrima, donde no hay sufrimiento, al paraíso mismo, si nosotros queremos llegar allí, necesitamos, gústenos o no, seguir las reglas de Dios, seguir sus mandamientos y hacer las cosas a su manera. Naamán era un hombre sirio, era un hombre de un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Jesucristo hizo mención de Naamán en medio de la sinagoga y le habló a un grupo de judíos, hermanos suyos de su misma nacionalidad, de su misma fe aparentemente. Y Jesucristo les dijo, ¿por qué se asombran de que hoy yo diga que el Espíritu del Señor está sobre mí? ¿Por qué se asombran de que hoy esta profecía se haya cumplido delante de sus ojos? Y dijo el Señor, muchas viudas había en Israel en tiempos de Elías, pero fue a Sarepta donde Elías fue enviado. Y muchos leprosos había en Israel, pero fue a Naamán, general del ejército de Siria, a quien Dios quiso sanar. En ese momento la multitud que rodeaba a Jesús crujió sus dientes, tomaron piedras y le quisieron empujar y despeñarlo, botarlo al precipicio y matarlo. Desde allí Jesús nos comenzó a nosotros a enseñar el peligro de la religión y lo que es una verdadera relación con Él. El peligro de dejarnos guiar por nuestros ojos y de simplemente creer con el corazón la palabra de Dios. El texto que hoy estamos nosotros revisando en Romanos capítulo 13, versículo 14, nos dice que tenemos que vestirnos de Jesucristo
y que tenemos que despojarnos de los deseos de la carne. Nos está mencionando el vestirnos de Jesús. El vestirse de Jesús es quitarnos el vestido que nosotros tenemos, por llamar así el carácter, la forma de pensar o la forma de ser, quitarnos eso que es nuestro y permitir que las palabras de Jesús, el amor de Jesús, los planes de Jesús, nuestro compromiso con Dios sea parte fundamental de nuestra vida. Hoy estaremos estudiando algunos textos en los cuales Jesús denunció a los religiosos y vamos a aprender allí el peligro de lo que se conoce como las 7 calamidades o las 7 desgracias, el peligro de caer en la religiosidad. Hoy vemos 2 contrastes en esta historia de Naamán, de Eliseo, de Giesi. Hoy vemos el gran peligro de lo que es desear las cosas de esta tierra y dejar que nuestra carne gobierne nuestra vida. Ese peligro lo vemos en Giesi. Fue el pensamiento y la actitud de Giesi. Mire lo que dice el versículo 20. Entonces Giesi, regreso a 2 de Reyes 5. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Ahora, ¿qué había en el corazón de Giesi? ¿Había realmente un servicio voluntario y gratuito a Dios? No. ¿Había realmente fe y anhelo por lo que Dios le había dado al profeta Eliseo? No, Giesi no anhelaba lo que tenía Eliseo. Giesi no anhelaba realmente la gloria de Dios. Lo que Giesi anhelaba era la retribución que tenía el ministerio, o sea, el pago, el reconocimiento, la fama. Lo que a Giesi le gustaba era la gloria de los hombres, el ser reconocido. Eso era lo que le gustaba a Giesi. Por eso, cuando él ve los tesoros que trajo Naamán, y déjeme explicárselo en términos que usted lo pueda comprender, cuando nos dice el versículo 5 que Naamán trajo 10 talentos de plata, lo que significa es que un talento de plata eran 30,000 monedas. Perdón, los 10 talentos de plata reunían 30,000 monedas de plata. 30,000 monedas de plata había traído Naamán como recompensa o como gratitud a Eliseo. No solo eso, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Este hombre había traído un tesoro entero. Y eso cautivó el corazón de Giesi. Eso atrajo el corazón de Giesi. Porque Giesi no había visto tantas riquezas y servía a Eliseo, que era un hombre que simplemente vivía de fe. Y en esa aparente humildad vivía Giesi. Pero cuando Giesi vio la prosperidad que se acercaba al ministerio de Eliseo, le agradó la prosperidad. Tuvo un deseo en su carne que en ese momento afloró, salió a flote. Tal vez estuvo oculto mucho tiempo, pero cuando fue expuesto se sintió atraído a las riquezas y al poder. Y en su corazón se mostró las tinieblas que había verdaderamente en él. Se enoja con el profeta Eliseo y fíjese que dice realmente: he aquí mi señor estorbó. ¿Cómo así que estorbó? ¿Acaso el ministerio de Eliseo se centraba en recibir bendiciones y en hacerse rico y poderoso? Pero para la mente de Giesi eso era el ministerio. En la mente de Giesi era el éxito, la fortuna, el dinero. Anheló las monedas de plata, anheló los vestidos hermosos que traía él. Y eso era lo que realmente le agradaba a Giesi. Giesi estuvo pegado a Eliseo durante muchos años, de la manera que Eliseo estuvo pegado al profeta Elías. Hubo una gran diferencia, y es que el profeta Eliseo, si usted lee la historia terminando el primer libro de Reyes, usted va a encontrar que cuando Elías llama a Eliseo, Eliseo enseguida sacrificó los bueyes con los que estaba trabajando en tierra de sus padres y se dedicó a seguir al profeta.
No sabemos de la manera en que Giezi llegó al ministerio de Eliseo, pero también sabíamos que le servía y que lo seguía. Pero había una diferencia en esos dos corazones, y es que Eliseo anheló la gloria de Dios en el profeta Elías, y fue eso lo que él buscó en todo tiempo, hasta que lo recibió. Y no fue porque Elías se lo quisiera heredar. Elías le puso una condición a Eliseo y le dijo: si tú vieres cuando Dios me recogiera de esta tierra, lo que pides será tuyo. O sea, Elías dijo: no depende de mí la herencia, Dios será el que decida si lo mereces o no. Y la herencia la recibió Eliseo porque él buscó de corazón la gloria de Dios. Y aquí lo podemos ver. Eliseo no estaba detrás de lo material. En Eliseo no había codicia, no había ambición. En Eliseo había una profunda relación con Dios, una gratitud, un amor, un compromiso, de tal manera que cuando Eliseo vio toda esta caravana que había traído Naamán, ni siquiera salió a recibirlo. Y eso nos da secretos y claves a nosotros. Muchas veces nos dejamos descrestar por los bienes de la gente. Muchas veces nos dejamos descrestar porque viene una persona opulenta, porque viene una persona económicamente muy próspera. Y creemos que esa persona va a ser la bendición del ministerio. Y creemos que con esa persona podemos contar y que va a ser realmente el apoyo y la columna financiera para que la obra del Señor salga adelante. Eso no fue lo que hizo Eliseo. Eliseo, al contrario, se quedó encerrado y le mandó un mensajero. Eso provocó la ira de Naamán. Naamán se enojó. Naamán era un general muy importante en su reino. Acostumbraba a que la gente le hiciera venia. Acostumbraba a que la gente se inclinara delante de él, le diera gloria. Y se enojó cuando Eliseo no hizo esto. Pero Giezi no estaba atento a eso. Giezi estaba atento a lo que veían sus ojos, a lo que anhelaba su corazón. Y vemos que su corazón era con las riquezas, con lo material. Y tan pronto tuvo la ocasión, muy al estilo de Judas, tan pronto tuvo la ocasión, ideó todo este plan basado en mentiras para ir a coger el dinero que él anhelaba. Y fue con mentiras que le sacó a Eliseo el dinero. Fue con mentiras. Ahora, ¿qué podemos encontrar aquí nosotros? Una relación verdadera con Dios y una vida de religión. El viernes hablaba sobre Naamán. Naamán se fue enojado. A Naamán no le gustó la instrucción que Dios le dio. No le gustó. Naamán dijo: ¿cómo así? Abana y Farfán, versículo 12. Ríos de Damasco, mi tierra, son mucho más limpios que este Jordán. Muchas veces nosotros queremos llegar al reino de Dios a nuestra propia manera. Y tal vez lo hemos escuchado muchas veces. Yo tengo mi relación con Dios a mi manera, dice la gente. Amado hermano, si ese es tu caso, hoy te quiero pedir que te arrepientas. Porque tú no puedes tener una relación con Dios a tu manera. Tu relación con Dios debe ser a la manera de Dios. Porque es Dios quien pone las condiciones. Tal vez en ti hay orgullo, tal vez en ti hay arrogancia, tal vez te sientes lleno de ti mismo y de satisfacción por algunos éxitos que has tenido en tu vida y por eso no has logrado vencer la arrogancia que hay en tu vida y le pones condiciones a Dios diciendo: yo lo voy a seguir como yo quiero. Estás en el camino de Giezi. Estás en un camino que te lleva a la perdición. La palabra nos dice en el libro de Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. No camines ese camino de Giezi. Mira el camino de Naamán. Naamán, para acercarse a Dios, no le gustó la instrucción del profeta. Pero cuando a Naamán sus propios siervos le dijeron: mira, lo que estás buscando es tu sanidad, haz las cosas a la manera de Dios. Naamán tuvo que tomar una decisión. Naamán tuvo que desvestirse. ¿Por qué no se quería desvestir Naamán? Número uno, porque era vergonzoso delante de su ejército que él se quitara sus vestiduras, que eran algo imponente, las vestiduras de un general, al igual que las vestiduras de un rey.
Era humillarse, avergonzarse delante de su ejército. Número 2, ¿por qué no se quería quitar las vestiduras Naamán? Porque enseguida sus hombres iban a ver su lepra. Naamán había seguido activo en su trabajo, en su oficio como general. Tal vez ocultaba de manera muy bien su lepra, a pesar de que la gente sabía que era leproso. Pero si Naamán se quitaba su vestido, la gente iba a ver su lepra y le iba a dar asco. Se iban a asombrar sus propios hombres. Tal vez Naamán perdería autoridad cuando ellos vieran lo horrible que era su enfermedad. Y todo esto llenaba de vergüenza a Naamán, y él decía: yo no voy a dejar que nadie vea mi vergüenza, yo voy a mantener mi imagen bien delante de todos. Pero Dios conocía la vergüenza de Naamán, y Dios le decía: a mí no me importa que los demás te vean, humíllate delante de mí. Fue el mensaje de Dios. Y por muy dura que fue la instrucción para Naamán, por muy difícil que fue cumplir la orden, él se tuvo que avergonzar delante de los hombres. Los hombres tuvieron que ver sus errores, tuvieron que ver sus defectos. Los hombres que lo observaban y lo seguían tuvieron que ver la inmundicia de su enfermedad, de su lepra. Quedaron asombrados. Pero Naamán venció su orgullo, Naamán venció la arrogancia y se humilló delante de Dios y delante de todos esos hombres, obedeciendo la instrucción de Dios. No fue las aguas del Jordán lo que limpiaron la lepra de Naamán, no es la propiedad sanadora del río, no, es la obediencia a la orden de Dios lo que sanó la lepra de Naamán. Es una instrucción muy al estilo de Jesús, cuando se le encuentran 10 leprosos y le dicen: Señor, sánanos, queremos ser limpios. Y Jesús les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y ellos simplemente fueron, y en el camino su lepra se fue. Es lo mismo. Ahora, ¿qué es la lepra? La lepra es la enfermedad, la vergüenza, la suciedad que hay en el corazón del hombre. Es el pecado. Y si nosotros queremos quitarnos el vestido de la religiosidad, necesitamos humillarnos delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué importa que los hombres vean tus defectos? ¿Qué importa que los hombres sepan que cometiste un pecado horrible o que fallaste y te equivocaste? ¿Qué te importa tanto lo que piense la gente si ya Dios te vio? Ya Dios te vio. Es delante de Dios de quien tú tienes que andar impecablemente bien. No intentes esconder tu lepra, no escondas tu pecado. Si abres tu Biblia en Proverbios 28:13, Proverbios 28:13 es un gran secreto para vencer la religiosidad. Porque Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amado hermano, no escondas más lo que hiciste. Posiblemente de los que hoy me están viendo tienen pecados escondidos, tienen un pasado escondido, cosas sucias ocultas que por ningún motivo quieren que nadie sepa, y por eso no han podido venir a Dios y ser libres. Naamán necesitaba la sanidad, pero la sanidad no iba a ser a la manera de Naamán, con sus tesoros o en los ríos de su propia tierra. Iba a ser en la tierra de Dios y a la manera de Dios. Y sería en el Jordán. Y como lo dije el viernes, lo repito hoy: el Jordán es un río poderosísimo en términos espirituales, porque el Jordán marca el fin de lo viejo, el inicio de lo nuevo. El Jordán era la frontera para cruzar el desierto y entrar a la tierra prometida. ¿Quieres entrar a la tierra prometida con Dios? ¿Quieres empezar una relación con Dios? Debes sumergirte en el Jordán. O sea, necesitas cruzar la frontera de dejar tu vida pasada atrás y empezar una vida nueva en Dios. Tienes que empezar a aprender de Dios. Las cosas que aprendiste en el mundo tal vez no te vayan a ser valiosas para nada ahora en Dios. Pablo dijo: todo lo que aprendí y todos los títulos y todo lo que obtuve, hoy los tengo por basura. Hoy es basura. Porque he decidido agradar a Cristo y he decidido aprender de Cristo. Algo que marca mucho la religiosidad es esa vanagloria personal de lo que yo fui, o de lo que yo tengo, o de lo que yo tuve, y yo era, orgullos y cosas personales que no te dejan más que una sombra oscura en tu vida, que te arrastra a pensar
lo que tal vez eras sin Dios. Necesitas quitarte ese vestido y botarlo. Y empezar a entender lo que Dios quiere hacer en tu vida. Para tú vestirte de Jesús, primero tienes que desvestirte de ti mismo. Y cuando tú te desvistas, la gente va a ver tu vergüenza. No muchas veces he visto gente pasar a un altar a confesar un pecado. He visto gente pasar a los altares a dar testimonios, a glorificar a Dios, a pedir oración. Pero muy pocas veces he visto una persona pasar al altar a decir, perdónenme, yo quiero reconocer delante de todos ustedes, estaba en este pecado, estaba en esto, hice esto. Muy pocas veces se ve eso. ¿Y por qué no se ve eso en los altares? Porque no se hace ni siquiera en secreto delante de Dios. Jesucristo dijo que nuestra confesión de Él debía ser pública, que todos los hombres debían saber que somos seguidores de Él. Pero fíjense ahora que en esta historia hay un hombre que se lleva la bendición de Dios, a pesar de que se enojó, a pesar de que no le gustó, a pesar de que le costó mucho obedecer, finalmente se llevó la bendición de Dios. Ese es Naamán. Pero hubo otro hombre que aparentemente seguía a Dios. Había un hombre que aparentemente estaba en el camino de Dios, andaba junto al profeta, pero ese hombre se llevó fue la maldición. Porque Dios tiene bendiciones y maldiciones para dar. Pero somos nosotros los que escogemos qué es lo que queremos recibir de Dios. Si queremos recibir la bendición de Dios, tenemos que obedecer lo que está escrito en su palabra. Si queremos la maldición de Dios, simplemente tenemos que aparentar, decir amén a todo y no cambiar en el corazón, seguir en el mismo pecado, seguir en la misma distancia de Dios, seguir poniendo otras prioridades antes que Dios. La maldición del Señor ya está sobre esa vida. Yo necesito llevarte a ese texto para que tú lo comprendas y entiendas que es la Biblia que te lo dice y no yo. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, mira lo que te va a decir. Juan capítulo 3. Jesús nos dice esta gran verdad. Dice el Señor Jesucristo en palabras del mismo Señor Jesús, versículo 18, Juan 3, 18, dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuánta gente cree de labios en el Señor, pero su corazón está lejos de Él? ¿Cuánta gente lo confiesa como Señor y dice, sí, yo quiero agradar a Dios, pero es mentira? Lo único que agradan es su corazón. Solo son sus planes, sus sueños, sus metas y sus anhelos. Cada vez que tienen que tomar una decisión, la toman sin contar con Dios, la toman a su propia manera. Y están caminando en el camino de Giesi. ¿Por qué? Porque su corazón solo desea lo terrenal, lo de esta tierra. Su corazón no anhela lo celestial. Su corazón no anhela la presencia y la gloria de Dios. Se ha decidido vestir de religión. Ahora, hay dos ejemplos muy claros en la Biblia de lo que hizo la gente para esconder, ocultar la gloria de Dios. El primer ejemplo fue Moisés. Moisés sube al monte, está 40 días con el Señor, y cuando desciende su rostro resplandecía. La gloria de Dios había inundado a Moisés, y la gente se escandalizaba de ver el rostro de Moisés porque inspiraba temor la gloria de Dios sobre ese hombre. Y Moisés, ¿qué tuvo que hacer? Ocultar la gloria de Dios con un velo. Puso un velo. Y nadie pudo ver más la gloria de Dios en Moisés. Pero hubo otro gran ejemplo en la Biblia de lo que significó ocultar la luz, una antorcha escondida. Y eso fue en el caso del ejército de Gedeón. Cuando ellos van a la batalla, llevan esas antorchas con unas vasijas de barro cubriendo la luz para que nadie pudiera ver la luz. Únicamente vino la victoria sobre el ejército cuando ellos rompieron las vasijas y la luz resplandeció, el fuego fue visto a los ojos de todos los hombres, se asombraron, escucharon las cornetas, y el ejército enemigo del pueblo de Dios, los madianitas, fueron destruidos entre sí mismos, ellos mismos se destruyeron. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decidimos sacar la luz de Dios y que los demás vean a Jesús en nuestra vida, es ahí donde viene la conquista de las almas. Mucha gente me ha dicho, no, es que yo me tengo que hacer a ellos para ganármelos. Y como decía Pablo, pero lo que están haciendo realmente es
viviendo en el mundo, conversando con la gente del mundo, hablando como ellos, vistiéndose como ellos, pensando como ellos. Son personas del mundo completamente que dicen ser cristianas, pero tienen el velo de Moisés, tienen la vasija de barro sobre la luz de Cristo y no están salvando las almas. Al contrario, con su pésimo testimonio son tropiezo para que la gente llegue a Cristo. El Señor le dijo muy claro a Jeremías, le dijo: Jeremías, ellos se deben convertir a ti, tú no te conviertas a ellos. Debe haber una radicalidad en el cristianismo. Debe haber un punto en el que yo me define y diga: yo sigo a Cristo. Él es mi meta, Él es mi todo, y yo haré lo que Cristo me diga. No podemos jugar a la religión, es demasiado peligroso ser un religioso. Ven conmigo a Mateo capítulo 23 y vamos a escuchar de las palabras más duras que tiene la Biblia, mi hermano. Las palabras más duras de la Biblia no están en el Antiguo Testamento, están en el Nuevo Testamento. Y aquí vamos a encontrar a Dios mismo, a Jesucristo, Dios hecho hombre. Lo vamos a encontrar denunciando a los religiosos. Y lo vamos a encontrar diciéndonos el peligro de escoger una vida de la religiosidad. El peligro de ser un religioso. A este mensaje de Jesús se le conoce como las 7 calamidades. Las 7 calamidades. Y usted puede tomar nota, amado hermano, cada una de esas 7 calamidades, ¿cuáles son? La primera calamidad es no permitir a otros entrar en el reino de los cielos y no entrar nosotros mismos. Esa es la primera calamidad. Esa es la primera calamidad. No permitir a otros entrar en el reino de los cielos y no entrar nosotros mismos. Mire lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Lea el versículo anterior, el versículo 13. Dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Es la primera calamidad, mis amados hermanos. Estar nosotros por fuera del reino de los cielos. Y que los que nos siguen y siguen nuestro ejemplo y siguen nuestra religión tampoco entren al reino de los cielos. Segunda calamidad: alejar a la gente de Dios, así como nosotros mismos nos alejamos de Dios. Esa calamidad la encontramos en el versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué era un prosélito? Un prosélito era un discípulo de los fariseos. Un prosélito era simplemente un discípulo de los fariseos, alguien que quería ser fariseo. Y aquí Jesús está denunciando esa calamidad, esa desgracia. El fariseo era experto en la apariencia. El fariseo le encantaba y amaba el poder, la posición, los aplausos, ser reconocido delante de la gente. Y cuando el fariseo hacía un discípulo o un prosélito, lo hacía 2 veces más hijo del infierno. Porque no le enseñaba a deshacerse de su pecado, porque no le enseñaba a acercarse a Dios, le enseñaba la religión, le enseñaba las costumbres, los ritos, pero nunca le enseñó a entregar su vida a Cristo, porque él mismo no lo había hecho. El mismo fariseo no deseaba seguir a Dios. Tercera calamidad: ciegamente permitir que la gente de Dios siga las tradiciones hechas por el hombre en lugar de la palabra de Dios. Voy a repetirlo: ciegamente permitir que la gente de Dios siga las tradiciones hechas por el hombre en lugar de la palabra de Dios. ¿Dónde se encuentra esta denuncia? Versículos 16 al 22. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro
o el templo que santifica el oro. También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. No podemos enceguecernos, mis amados hermanos. No podemos permitir que las tradiciones que han sido enseñadas por hombres sean lo que ha marcado nuestra relación con Dios. ¿Por qué tus sentimientos se alborotan en épocas navideñas? Porque es allí donde decides ser más generoso, más dadivoso. Allí es donde te acuerdas de los pobres. Allí es donde tú quieres comprar regalos. Allí es donde tú quieres unirte con tu familia. Porque las tradiciones idólatras, paganas, te han enseñado que es en diciembre, la época de la Navidad, donde no nació Cristo, que se deben expresar estos sentimientos. Son cosas de hombres, tradiciones humanas, de gente ciega que ha inventado esas fechas, que el paganismo lo celebraba antes a dioses abominables delante de Dios y ahora lo han querido usar dentro del cristianismo. Y tú te has dejado enceguecer por esas tradiciones vanas que no tienen ninguna validez delante de Dios. Y los sentimientos que afloras en esas épocas y todas las buenas cosas que quieres hacer en esas buenas épocas son vanas delante de Dios, porque no son en obediencia a la palabra de Dios, sino que son simplemente inventadas para que la gente se aleje de Dios y se acerque al Dios que ellos mismos han creado. No puedes ser ciego. Tienes que dejar de seguir a los guías ciegos. Tienes que abrir tus ojos a la verdad de la palabra de Dios. Cuarta calamidad: involucrarse en detalles insignificantes. Involucrarse en detalles insignificantes, pasando por alto lo que realmente es importante. ¿Qué es lo que realmente le importa a Dios? La justicia, la misericordia y la fe. Vamos a leerlo en el versículo 23 y 24. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hay gente que puede fácilmente dar una ofrenda, dar un diezmo, ser generoso con el dinero, pero no va a dejar de decir mentiras. No va a dejar que Dios trabaje su carácter. No se va a humillar y a reconocer el pecado en el que está. No quiere cambiar. Prefiere hacer las cosas de la ley a obedecer lo que Dios demanda del corazón. Prefiere ponerse el vestido de la religión y no desvestirse de sus obras malas. Y esto es lo que Dios quiere hoy denunciar y romper en nuestras vidas. Quinta calamidad: guardar apariencias mientras que su mundo privado es corrupto. Eso sí que es una desgracia. Vivir por apariencias. Gente que en lo secreto es pervertida. Gente que en lo secreto, en lo oculto, es desagradable delante de Dios. Sus pensamientos son horribles delante de Dios. Sus planes para nada contemplan glorificar a Dios. Gente que lo único que tiene en su corazón muchas veces es codicia, ambición, avaricia, deseo de fama, deseo de prosperidad, deseo de lo material. Aman el mundo y aman las cosas del mundo, aman los lujos, aman las comodidades. Y esto es lo que verdaderamente aman en su corazón. Pero Dios no es su vida. Y tratan de aparentar todo lo contrario, viviendo una aparente espiritualidad. Dios te bendiga. ¿Y cómo estás? Bien, por la gloria de Dios. Metido con el Señor en oración y buscando al Señor en familia. Es mentira. Su vida familiar no refleja esto. Su vida a solas con Dios es una gran mentira. No hay tal intimidad, no hay tal obediencia. Hay personas que quieren tener ministerios
y servirle a Dios por fuera de la iglesia, por fuera de una cobertura espiritual. Hay gente que no quiere estar sujeta a sus pastores. Hay gente que no quiere estar sujeta a una autoridad, que quiere hacer lo que le gusta y le place. Y es una calamidad que Jesús está diciendo acá. No podemos guardar apariencias delante de Dios. Él conoce el corazón, escudriña la mente. No podemos escondernos de Dios. Sexta calamidad: actividad espiritual para encubrir el pecado. Actividad espiritual para encubrir el pecado. Esto se encuentra en el versículo 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Jesús está denunciando aquí una calamidad. Y es que muchas veces pretendemos que por venir a la iglesia, que por asistir a un servicio, que por vincularnos a una iglesia, nuestra relación con Dios va a mejorarse. Voy a dar un diezmo para que Dios me perdone. Voy a enviarle un dinero al pastor porque he estado no orando mucho y quiero mejorar mi relación con Dios bendiciendo al siervo de Dios. Amada iglesia, no puedes comprar la misericordia de Dios ni su favor. Necesitas caminar en un camino de obediencia. Naamán traía tesoros enteros que el profeta despreció. ¿Qué son nuestros bienes materiales delante de Dios? No son absolutamente nada, mis hermanos. No tenemos nada que ofrecerle a Dios. De hecho, lo único que Dios nos recibe a nosotros es básicamente dos cosas: nuestro pecado y nuestro corazón. Es lo que Dios nos recibe. ¿Qué es lo que más le traemos al Señor? Nuestro pecado. ¿Y qué es lo que realmente debemos entregarle a Dios que Él nos demanda que le demos? El corazón. Así es que tenemos que recapacitar sobre cada una de estas denuncias del Señor Jesucristo. Vamos a la última, séptima: pretender que se ha aprendido de la historia pasada, pero su comportamiento presente muestra que no ha aprendido nada. O sea, ese es el típico: sí, yo ya sé lo que dice la Biblia de eso. Ah, sí, yo ya conozco eso. Ah, sí, yo sé. Y te hacen una corrección: sí, a mí ya me dijeron eso y sí. Y mostrar con tu comportamiento que realmente no aprendiste absolutamente nada. Versículos 29 al 36. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Cuántas veces denunciamos el pecado de otros y decimos: hoy sí vio al hermano tal, estaba en la iglesia y ahora está perdido en el mundo? Y si ve el pastor ahora está predicando prosperidad. Y si ve a fulanito, se torció. Y nos convertimos en especialistas en criticar, en juzgar a los que cayeron, a los que se desviaron. Nos la pasamos con el dedo señalando a todos. Y no entendemos que nosotros mismos estamos mal y que fallamos. Jesús desafió las normas de la sociedad. Para Él la verdadera grandeza surge del servicio. Es lo que se obtiene cuando uno se entrega para servir a Dios y a los demás.
El servicio nos mantiene al tanto de las necesidades de los demás y evita que nos detengamos a mirarnos a nosotros mismos. Jesús vino como siervo. ¿Qué tipo de grandeza busca usted? Jesús dijo que el que más grande quería ser entre nosotros sirviera a todos los demás y se hiciera el más pequeño. Amada iglesia, hoy el servicio es algo que el servicio a Dios, el servicio a los hermanos, el servir a la iglesia en la que tú estás, es algo que no contemplas en tu corazón más como una posibilidad. Te has llenado de tu propia vida, te has llenado de tus propios planes y ya los planes de Dios no encajan. Ya servirle a Dios para ti es un sacrificio que no estás dispuesto a hacer. No vas a estar dispuesto a sacrificar tiempo de tu familia, de tu trabajo, de tus cosas, para servirle a Dios. ¿En dónde está tu grandeza? ¿En alcanzar esas metas terrenales? ¿O en realmente parecerte a Jesús? Jesús nos enseñó y nos dijo, yo no he venido para servir, no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en sacrificio de muchos. Si ese es el ejemplo de Jesús y nosotros decimos que somos seguidores de Jesucristo y nosotros decimos que nos queremos vestir como Jesús, ¿no deberíamos realmente vivir sus palabras? No solamente decirlas, vivirlas, que es muy diferente, mis amados hermanos. El religioso es experto en enaltecerse. El religioso es experto en creer que está bien con Dios. Oh, yo estoy bien con Dios, no me juzgues. Tú no sabes lo que yo oro a solas. Yo no sé lo que tú oras a solas, pero por tu fruto puedo ver que no estás siendo dirigido por Dios, que no es Dios el que está realmente al frente de ti, sino que tú le has dado la espalda al Señor. Así ores 10 horas al día, así ayunes, y si estás leyendo la Biblia tras del hecho, significa que estás leyendo la Biblia al revés, porque no estás realmente entrando en el camino de obediencia, que es lo que Dios quiere. Dios no vino a demandarnos otra cosa más que nuestra obediencia. Ahora, hay personas que cayeron en extremos aún más graves y en cuanto a la apariencia se han vuelto especialistas y juzgan y critican a otros. Y para esto quisiera leerles un texto en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, acerca de lo que es la apariencia contra los deseos de la carne. Hasta este punto podemos resumir qué es la religiosidad. Mira, la religiosidad número uno es una apariencia, sí, es un vestido, es un disfraz. Es un disfraz. Cuando Jesús les está diciendo hipócritas, la palabra hipócrita era utilizada en aquellos tiempos para los actores griegos, actores de obras de teatro, actores en los aerópagos al aire libre, que simulaban ser otros personajes que no eran ellos realmente. Eran actores, se disfrazaban de otras personas. Y Jesús le está diciendo esa palabra a los religiosos. Le está diciendo, te has disfrazado de alguien que no eres tú realmente. Ese que tú muestras, no eres en verdad. Esa fachada excelente que muestras es mentira. En tu interior hay inmundicia y hay maldad. Y es la denuncia de Jesús. Ahora, mire lo que dice Colosenses capítulo 2. Porque este es un gran peligro que hoy en día hay una desviación en el cristianismo, una desviación de la sana doctrina, que pretende que con la ropa, con la apariencia física, se demuestre la santidad y se demuestre que somos hijos de Dios únicamente con nuestro vestido. Y mire lo que dice Colosenses capítulo 2. Le voy a leer en el versículo... se me perdió el versículo. Colosenses capítulo 2, versículo 23. El último versículo. Colosenses 2, 23. Mire lo que dice. Tales cosas, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y cuando está diciendo tales cosas, está denunciando aquí Pablo desde el versículo 21. Usted puede ir más arriba. No manejes, ni gustes, no toques, en conformidad
a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen todas con el uso. Está hablando del apóstol Pablo, de que la persona tiene una batalla con la fornicación, con el pecado sexual, y lo más fácil es decir: mujeres, tápense completamente para que los hombres no pequen. No, la solución de que el hombre no peque no es convertir a la mujer en simplemente en un espanto, en taparle absolutamente todo. El pecado de la fornicación no está en ese caso en la mujer. El pecado de la fornicación está en el hombre, que mira, que desea, que tiene lascivia, que tiene codicia, que tiene lujuria. Y la lujuria no se vence cerrando los ojos y disfrazando a la mujer de musulmán o de monja. No. El pecado de la lascivia, de la lujuria, el pecado sexual en el hombre se combate con la confesión. El hombre tiene que ir a su autoridad y reconocer y decir: pastor, tengo este pecado, estoy muy mal. He tratado, le he pedido a Dios que me ayude, pero no logro salir de la lascivia, no he podido dejar la pornografía, miro otras mujeres y las deseo, no puedo controlar mis ojos. Necesita una liberación, pero comienza despojándose del vestido y que la gente pueda ver su vergüenza. Y la gente, no estoy hablando para que sea simplemente una diversión a todo el mundo y un entretenimiento, no. Cuando hablo de la gente, estoy hablando de que las autoridades espirituales logran detectar el problema en usted y darle la cura, la solución a través de la palabra de Dios. Amada iglesia, no podemos nosotros seguir en ese camino que no nos está llevando cerca de Dios, sino que cada vez nos está alejando más de Él. Y pues para esto me gustaría terminar en esta mañana con realmente esta reflexión, mis amados hermanos. Quisiera terminar con esta reflexión. Gente que caminó con Dios, gente que fue llamada por Dios, pero que le desobedeció al Señor y decidió el camino de la religiosidad, y por esto le vino una maldición, le vino una desgracia. Hubo varios casos en la Escritura, y yo se los quiero mencionar para que usted reflexione. Y si usted llega a estar en uno de estos casos, pues, amado hermano, delante del Señor arrepiéntase. Delante del Señor arrepiéntase. Y busque su liberación. Quítese el vestido de la religión hoy, bótelo, y vístase de Jesucristo, de sinceridad, de transparencia, de verdad. Que usted no tenga nada que esconder, que ocultar, mi amado hermano. Que usted no le tenga miedo a su pasado, que si algo sale de su pasado a la luz, usted dice: bueno, yo lo he confesado todo, la gente me conoce ya. Mi pecado no es oculto, ni ante Dios ni ante los hombres. Que usted sea libre verdaderamente. Le voy a mencionar 6 casos de personas que recorrieron el camino de la religiosidad y cómo terminaron. El primer caso, Adán y Eva. ¿Cuál fue la instrucción que Dios les pidió? ¿Qué era lo que ellos tenían que hacer para Dios? Simplemente obedecer en no comer del fruto del árbol del bien y del mal. Esa era la instrucción. Eso era todo lo que tenían que hacer. ¿Cuál fue su desobediencia? Satanás los tentó, ganó el deseo de su carne, ganó el deseo de los ojos en Eva. Eva decidió cambiar de maestro. Las palabras de Adán ya no fueron importantes. Adán cambió de maestro, las palabras de Dios no fueron importantes. Obedecieron la voz de Satanás. ¿Y cuál fue el resultado? Echados del huerto del Edén. Ellos escogieron el sufrimiento, ellos escogieron la muerte, ellos escogieron la maldición sobre la tierra, la maldición sobre los dolores que vendrían cada vez que ella diera luz. Ellos escogieron la maldición al paraíso en el que vivían con Dios. Fue su elección. Esa fue la elección de ellos. Otro caso se encuentra con Nadab y Abiú, los hijos del sumo sacerdote Aarón, hermano de Moisés. Nacieron en una casa que había sido santificada para Dios. Fueron escogidos por Dios
desde el vientre de sus madres, para ministrar a Dios. ¿Cuál era la instrucción que el Señor les había dado? Que el fuego que ellos debían presentar delante de Dios debía provenir únicamente del fuego del altar de Dios. Esa instrucción se encuentra en Levítico 6, 12 y 13, si usted lo quiere escribir allí. Levítico 6, 12 y 13. ¿Qué escogieron ellos? Escogieron la religión. No vamos a alabar a Dios como Dios dice. Nosotros vamos a alabar a Dios a nuestra manera. Nosotros escogemos qué le vamos a presentar a Dios. ¡Qué gran peligro! ¿Y cuál fue el resultado de su desobediencia? Trajeron fuego extraño delante de Dios. Murieron fulminados por el fuego de Dios. Tercer caso, Moisés. El gran Moisés. El muy amado y respetado Moisés. Moisés también cayó en un área de desobediencia en su vida que le trajo grandes dolores y consecuencias muy dolorosas. La instrucción está en Números 28 y allí Dios le dice: háblale a la peña para que le dé agua al pueblo. Moisés se dejó llevar por su carne, y ese es el peligro de la religiosidad, que cuando nosotros nos mantenemos en comunión con Dios, cuando el Espíritu Santo está con nosotros y nosotros en Él, el Espíritu es el que nos guía y nos dirige, y las obras de la carne menguan. Pero cuando mengua la presencia de Dios, crecen las obras de la carne. Y entre las obras de la carne están esta obra que salió de la carne de Moisés, la ira. Moisés simplemente, en vez de hablarle a la peña, la golpeó y no le dio gloria a Dios, sino que les dijo, enojado: ahí está su agua que nos pidieron, rebeldes. Enojado con ese pueblo, que sí era un pueblo muy duro. Pero Moisés se desvistió de Dios y volvió a su vestido de la carne. Y eso le trajo grandes consecuencias a Moisés. ¿Cuál fue el resultado de su desobediencia? Que jamás pudo entrar a la tierra prometida. No se le permitió entrar. No se le permitió entrar. Otro ejemplo fue Saúl. ¿Cuál fue la instrucción de Dios? Dios le dice a Saúl en el primer libro de Samuel 15:3, Dios le dice a Saúl: ve y destruye completamente a los amalecitas. Es una nación malvada. Es una nación malvada. Los amalecitas han destruido al pueblo de Dios, lo han perseguido, lo han saqueado. Es gente que generación tras generación es consagrada a los demonios. Hay que destruirlos. Son un peligro. Son una sociedad terrible. Fue la instrucción que Dios le dio a Saúl. Pero ¿cuál fue lo que quiso hacer Saúl? A Saúl la orden de Dios no le sonó muy bien. Saúl, muy al estilo de Giezi, codició cosas de ese pueblo. ¿Y qué cosa con la codicia? Saúl simplemente decidió en su propio criterio perdonar la vida al rey de los amalecitas. Guardó cosas del botín. Dios les dijo: no cojan nada de las riquezas de ese pueblo, no cojan nada de ellos. Todo eso es inmundo para mí, ustedes no necesitan eso. Y Saúl dijo: no, voy a coger lo mejor de ese botín para mí. ¿Cuál fue el resultado de su desobediencia? Todos lo conocemos. Fue destituido como rey. El Espíritu de Dios se apartó inmediatamente de Saúl y vino un espíritu malo de parte de Jehová que lo atormentaba día y noche. Hay un resultado por la desobediencia, mis amados hermanos. Hay un resultado. Tenemos a Usa en sexto lugar. Usa, el gran amigo de David, uno de los valientes de David. Únicamente los sacerdotes podían acercarse al arca de Dios. Y Usa extendió su mano cuando los bueyes tropezaban y creía que el arca de Dios caía, y extendió su mano para que el arca no cayera. Y cayó fulminado por la gloria de Dios. Fue el resultado de su desobediencia. Eso lo vemos también nosotros en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 6. Murió instantáneamente. Séptimo y último caso, el rey Usías, un rey
Este era un rey del pueblo de Dios, que en medio de su posición, de su privilegio, se llenó un día de orgullo, y allí en el segundo libro de Crónicas 26, 16 al 18, él dijo: voy a entrar a presentar incienso al templo de Dios. Y el sumo sacerdote le dijo: no, rey, usted puede ser muy autoridad acá y lo que quiera, pero usted tiene límites. Usted no puede ir por encima de los principios de Dios. Usted no puede torcer lo que ya Dios ha dicho en su palabra. A usted no le es permitido presentar incienso, rey. Él dijo: no me importa. Entró. ¿Y cómo salió del templo? Leproso, lleno de lepra, y así murió. Ese fue el resultado de su desobediencia. Amado hermano, hoy Dios nos ha traído un mensaje muy claro a nuestras vidas. Y nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer con Dios. Si nosotros vamos a vivir una vida transparente y recta delante del Señor, o si nos vamos a seguir en ese camino de la religiosidad, aparentando y mostrando lo que no somos, escondiendo la inmundicia, tapándola y pensando que no ha pasado nada y que así podemos seguir caminando. No, mi amado hermano, hoy el Señor quiere que, al igual que Naamán, usted se quite hoy ese vestido de religiosidad. 7 calamidades denunció Jesucristo. 7 puntos, aspectos en los que el religioso es experto. 7 puntos. Hoy acabamos de escuchar 7 casos, 7 ejemplos reales de hombres y mujeres que decidieron su propio criterio, su propio pensamiento, su propio camino, y que desobedecieron abiertamente a Dios, y vimos los resultados de su desobediencia. ¿Qué escoge usted hoy, mi amado hermano? ¿Qué escoge usted hoy? Termino con este versículo en Deuteronomio, capítulo 30, 19 y 20. Termino con este versículo y oramos. Deuteronomio 30, 19 y 20 son versículos que deben estar grabados en nuestro corazón. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué quiere Dios que usted hoy escoja? Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia para siempre. Fíjese que el futuro de nuestra familia, nosotros lo escogemos. Si hoy nosotros caminamos en religiosidad, nuestros hijos van a ser unos religiosos. Si nosotros en casa no les enseñamos a orar, ellos no van a aprender a orar aquí en la iglesia. Ellos aquí en la iglesia, en el templo, en los cultos que nosotros comencemos a tener nuevamente, ellos van a ser el reflejo de lo que ellos hacen en casa. Van a bostezar, van a ser desobedientes, van a ser inquietos, van a ser traviesos. No va a haber maestro al que le puedan prestar atención. ¿Por qué? Porque en casa no están siendo enseñados. Nuestros hijos van a ser el reflejo de lo que nosotros somos en casa. Versículo 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Escoge la bendición, mi amado hermano. Escoge hoy la vida, una vida sincera, una vida recta y transparente delante de Dios. Tú sabes que hubo líderes religiosos en Israel que por muchas amenazas, por muchos peligros, estos líderes decidieron creer en Jesús y seguirlo. La Escritura nos habla con nombre propio de 3 hombres, líderes religiosos que siguieron a Jesús. Nos habla de Jairo, director de la sinagoga. Nos habla de Nicodemo, que era del Sanedrín. Y nos habla también de Nicodemo, José de Arimatea. José de Arimatea, otro miembro del Sanedrín. La Escritura nos dice después en el libro de Hechos que muchos, aún de los líderes religiosos, creían en Jesús. Decide hoy, mi hermano, seguir a Cristo. Renuncia a las tradiciones de los hombres. Renuncia a lo que te han enseñado mal.
A Dios se le conoce únicamente a través de su palabra, y es eso lo que en esta iglesia más se predica. Aquí te hablamos la verdad y te amamos, y no anhelamos tu dinero, no estamos esperando tus riquezas, no, mi hermano, esta iglesia la ha sostenido, la sostiene y la sostendrá siempre Dios. Será el Señor, porque Él es el dueño de este lugar. Y aquí las cosas se harán como Él mande, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque nosotros queremos entrar al cielo y llevarte a ti con nosotros, a ti y a tu familia. Es el sueño del hombre que tú ves aquí predicando en esta mañana. El sueño de este hombre es presentarme delante de mi Rey Jesucristo, contigo, aquí a mi lado, con tu familia, con todos ustedes, mis amados hermanos, que decidieron un día quitarse el vestido de la religión y caminar el camino de la verdad, de la transparencia, de la rectitud delante de Dios, de la santidad, mi amado hermano. Gente genuina, no gente aparente, no gente hipócrita, no más pecados escondidos y ocultos. No, mi amado hermano, Dios va a sacar todo a la luz. Eso sí te lo puedo garantizar. Lo más escondido que tú has hecho tu esfuerzo porque nadie lo sepa, pronto va a salir a la luz. Pronto va a salir a la luz. Y si tú hoy no te arrepientes, si hoy tú no confiesas eso, cuando salga a la luz lo que tú más temes, vendrá tu calamidad y tu desgracia sobre ti y será ya muy tarde. No escondas más el pecado. No escondas más. Confiésalo y apártate. Y si tienes algo oscuro en tu pasado, confiésalo a las personas que están involucradas. No lo escondas más. No lo escondas más porque va a salir a la luz. Y Dios te está dando esta oportunidad hoy porque te ama. Te ama con todo su ser. Así es que vamos a orar. Me siento muy contento y privilegiado de estar acá, de poderles dar este mensaje. Confiamos en Dios que prontamente, tal vez para inicios del mes de octubre, podamos comenzar a hacer reuniones con poca gente aquí en el templo nuevamente. Estamos orándole al Señor y estamos organizando todo para que en octubre podamos comenzar con algunas reuniones con ustedes, mis amados hermanos. Pero lo que nosotros deseamos es que no que la gente venga aquí al templo, sino que la gente venga a Jesús. Y para que cuando se habla este templo, tú ya sepas que este es un lugar de adoración. Tú ya sepas que este es un lugar de oración, de búsqueda del Señor. Y que en tu casa comiences realmente tu relación con Dios seria, mi amado hermano. Seria. Quita todos los tropiezos que hoy tienes y convierte tu lugar, tu casa, un lugar de adoración, un templo para Dios. Iglesias en las casas es lo que el Señor quiere. Iglesias en las casas. Y mi amado hermano, empieza en tu casa, en tu propia casa. Como lo escuchamos el domingo pasado, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa va a ser nuestra decisión. Vamos a ponernos de pie, vamos a disponer el corazón y vamos a orar para que Dios obre y haya libertad en este mensaje. Esta palabra me la dio el Señor el día viernes, el Espíritu Santo claro me la habló, clarito me habló esta palabra a mi corazón el Espíritu Santo. Y hoy tengo este privilegio de darla. Pero si el Espíritu Santo la quiso traer es porque el Espíritu Santo quiere libertad. Y está escrito que donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Así es que comienza a despojarte, empieza tú a orar allí donde estás, empieza a orar y empieza a reconocer el pecado, la calamidad en la que tú estás, si es la apariencia, si es el pecado oculto, si es la vida de religión, si es las tradiciones de los hombres, si ha sido la desobediencia, el pecado en el que tú estás, si es que tu carne te gana por encima de la voluntad de Dios, el pecado en el que tú estás, si es la envidia, la codicia, el afán, lo que sea que te está ganando, en este momento confiésalo al Señor, para que el Espíritu Santo te libre. Padre, Señor Dios Todopoderoso, te queremos exaltar en esta hora, decidimos rendirnos ante ti y creerte, Señor, Dios mío, y en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por esta palabra, Dios mío. Sé que tú estás acá porque siento tu presencia sobre mí, Espíritu Santo, y sé que has venido para salvarme, Señor.
Sé que tú has venido, Señor, para rescatar a los que hoy están hundidos en un pozo de pecado, hoy están hundidos en la angustia, que hoy están hundidos en la depresión, que hoy están hundidos, atrapados en las redes de la religiosidad, Señor. Se han vuelto religiosos, se han vuelto gente que habla de ti pero no habla contigo, se ha vuelto gente fría, gente que ha perdido su primer amor. Hoy te pido, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús, que traigas avivamiento, Señor, a cada persona, a cada hogar, a cada vida que ha recibido este mensaje. No a los que escucharon, sino a los que lo recibieron en su corazón, a aquellos que dijeron amén, Dios me está hablando, Dios me está advirtiendo, Dios me ama y me quiere levantar. Sobre ellos desciende tu fuego de avivamiento. Levanta en poder a tu pueblo, Dios mío. Empodera hoy a tus hijos que han creído, Señor, el mensaje del cielo, y a aquellos, Señor, que han endurecido su corazón. Pedimos la gracia de Jesucristo, pedimos la misericordia del Dios Todopoderoso, Señor, que tu gracia descienda y ablandes, Espíritu Santo, con tu presencia esos corazones endurecidos por el pecado. Hoy oramos para que se rompan cadenas, que se rompan ataduras, que se rompan yugos de muerte, que se quemen los velos de religiosidad, Señor. Que todo aquel que ha decidido poner el velo en la religión, hoy se queme en el nombre de Jesús. Que todo aquel, Señor, que ha recibido un espíritu, Señor, de apagamiento, de enfriamiento espiritual, hoy sea libertado, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, Señor. A aquellos que han recibido un espíritu de estupor, libértalos, mi Señor, para que oigan con los oídos, para que vean con sus ojos y crean con su corazón y se salven, Señor. Hoy te pedimos, Dios, que esta palabra sea revelada a las vidas, Señor, y salva, Señor, porque no estamos buscando un edificio lleno. Lo que queremos, Señor, es gente salva, verdaderas conversiones, verdaderos hijos tuyos, verdaderas hijas tuyas, Señor, gente del cielo, llena de tu Espíritu Santo. No permitas que resistas más tu Espíritu Santo, Señor. Trae llenura, trae libertad, trae poder, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy yo te ruego con mi corazón, Padre, con mi corazón, que tú obres en misericordia a favor de este pueblo, Dios mío. Que no juzguen este mensaje, que no me juzguen ni me señalen más a mí, sino que cada uno pueda examinar su propia vida, cómo está su propio corazón, y saber que en ti hay perdón, que en ti hay gracia, que en ti hay misericordia, que aún la gracia no se ha acabado, Señor, que aún la misericordia sigue disponible para tu pueblo, que aún podemos alcanzar la sangre de Jesucristo para ser limpios de todo pecado, para ser libres, Señor, y tener el poder de tu Espíritu para resistir al diablo, para resistir la tentación, para decirle no al mundo, para decirle no al pecado y decirle sí a Jesús. Queremos seguirte, Señor, queremos seguirte, te anhelamos, Señor, y por eso pedimos tu intervención poderosa en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te damos muchas gracias, te exaltamos y te honramos. Recibe gloria, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Atamos toda la contaminación que salió y la enviamos al abismo. Todo aquel que se quitó ese vestido de religiosidad, lo quemamos y lo enviamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos que vestiduras blancas de salvación hoy descienden sobre tu pueblo, sobre aquel que se ha contristado de corazón, sobre aquel que se ha humillado delante de ti, sobre aquel que ha orado de corazón, Señor. Hoy te pedimos, Dios, cubre su vergüenza, cubre su desnudez en el nombre de Jesús de Nazaret, y ayúdale, Señor, a vivir la vida cristiana, a vestirse de Jesucristo y a no proveer más para los deseos de su carne. Te lo rogamos, Señor Dios Todopoderoso. Y bueno, Padre, te amamos y yo te doy gracias por haberme dado este mensaje para mí, para mi propia vida, para tu pueblo, Señor, para tu iglesia que tú amas tanto, Señor. Recibe gloria y alabanza, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, antes de despedirnos, quisiera comentarles, realmente estamos orando, hablando con mi esposa, con nuestros pastores. Más adelante nosotros les estaremos informando. El deseo de nuestro corazón sería comenzarnos a congregar, así fuera algunas pocas familias, porque tenemos limitaciones. El día de ayer, Doug Ford, el premier, el gobernador de aquí de Ontario, volvió a lanzar medidas de prevención porque se han aumentado mucho los casos de contagio en todo Ontario, y
No sabemos si esas medidas hasta el momento no han limitado las reuniones, digamos, de iglesias, pero si todo permanece así como está y nosotros tenemos un límite, si no estoy mal, para tal vez 25 o 30 personas, con restricciones, con máscaras, con precaución, sin usar los baños, con muchas medidas. Si todo continúa así, quisiéramos prepararnos para, tal vez, como lo mencioné, en las primeras semanas de octubre, abrir nuevamente el templo para que puedan venir los hermanos, no todas las familias al tiempo, pero sí algunas familias se estarán invitando para que comiencen a venir nuevamente los días viernes y los días domingo, pero simplemente lanzamos esto para que oremos, para que realmente pongamos todo esto delante del Señor, y los detalles y todo nosotros lo seguiremos organizando y se los iremos comunicando. Ese es el deseo de nuestro corazón y bueno, que sea realmente Dios el que nos dirija en todo esto, que los contagios y toda esta pandemia no se crezca de una manera terrible, sino que al contrario, Dios nos ayude a salir pronto de todo esto. Les amamos mucho, mis hermanos. Señor bendiga, les damos gracias a todos por su fidelidad, a los hermanos que han estado ofrendando, diezmando. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo, que Dios les recompense. Y bueno, mis hermanos, nos vemos el día martes en la oración con nuestro pastor Mauricio. El día miércoles nos encontramos acá todos juntos y el viernes nuevamente en un estudio bíblico. Les amamos, mis hermanos, mi esposa y mis hijos les saludan. Dios les bendiga.